En este vídeo vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre el verbo. ¡Empezamos! Los verbos son las palabras que expresan acciones, procesos, estados o existencia y que afectan a las personas o a las cosas. Por lo tanto, algunos ejemplos de verbos pueden ser correr, crecer, medir, ser. El niño corría por el parque es una oración cuyo verbo indica una acción, correr. Por otro lado, la planta crecía despacio es una oración en la que el verbo crecer indica un proceso. Susana medía 10 centímetros más que el año anterior. En este caso, medir indica un estado. El perro es muy juguetón. El verbo de esta oración, el verbo ser, indica existencia. La forma verbal que utilizamos para nombrar al verbo es el infinitivo. Es una forma que no nos indica ni quién realiza la acción ni cuándo la realiza. Por ejemplo, los verbos que se muestran en amarillo están en infinitivo. Cantar, ver, dormir, amasar, saber, vivir. No podemos saber ni quién realiza la acción ni cuándo la realiza, pero sí que sabemos cuál es esa acción. Podemos saber que estos verbos están en infinitivo porque acaban en ar, er o ir. El verbo está formado por la raíz y la desinencia. Para explicar esto vamos a utilizar la imagen de un árbol, que nos puede ayudar a entenderlo mejor. Los verbos tienen una raíz que aporta el significado básico del verbo y que se mantiene en todas las formas verbales. Además, los verbos tienen una desinencia. Llamamos desinencia a cualquier terminación que se añade al verbo en cada una de sus formas. Vamos a ver esto en mayor detalle. Igual que en un árbol, la raíz es la parte que sostiene al verbo, es decir, que mantiene su significado. Podemos obtener la raíz de cualquier verbo quitando a su infinitivo la terminación ar, er o ir. En el caso del verbo saltar, si quitamos la terminación ar, nos damos cuenta de que queda salt. Esa sería la raíz, que se mantendrá en todas las formas verbales, como vamos a ver. Por otro lado, la desinencia del verbo podrían ser las hojas del árbol, que van cambiando. La desinencia aporta información concreta sobre el verbo, sobre su persona, el número, el tiempo y el modo. Estos conceptos los veremos más adelante. Una forma verbal de saltar puede ser saltabas. En este caso, me fijo en cuál es la raíz y el resto de la palabra será la desinencia del verbo. La raíz es salt y la desinencia sería abas, que indica segunda persona del singular, es decir, tú, y pasado. Otra forma verbal sería saltaréis. Si quitamos la raíz, nos queda la desinencia haréis, que en este caso indica también segunda persona, pero del plural, vosotros, y tiempo futuro. Por otro lado, saltan es otra forma verbal. De nuevo ha cambiado la desinencia. En este caso, separo salt de an y an señala tercera persona del plural, es decir, ellos o ellas, y presente. Cada verbo tiene diferentes formas. El conjunto de todas las formas de un verbo es su conjugación. Veamos un ejemplo. En el caso del verbo llorar, el infinitivo es llorar y su conjugación serían todas las formas verbales que pueden surgir de este verbo. Por ejemplo, en presente, lloro, lloras, llora, lloramos, lloráis o lloran. Por su parte, el verbo saber tiene también su propia conjugación y en este caso la que se muestra en pantalla es la conjugación del verbo saber en el tiempo futuro. Yo sabré, tú sabrás, él sabrá, nosotros sabremos, vosotros sabréis, ellos sabrán. Con todo esto, los verbos se agrupan en función de su terminación en infinitivo. Por eso los verbos acabados en ar decimos que pertenecen a la primera conjugación, los verbos acabados en er pertenecen a la segunda y los verbos acabados en ir pertenecen a la tercera conjugación. Por otro lado, los verbos tienen número y persona. Las formas verbales tienen número, es decir, pueden estar en singular o en plural. Por ejemplo, tú reías se refiere a una sola persona y es singular, ellos reían se refiere a varias personas y es plural. Las formas verbales también tienen persona, es decir, informan sobre quién realiza la acción. Hay tres tipos de persona, primera, segunda y tercera.
Primera persona es la que habla, por ejemplo, yo como. Segunda persona es cuando el verbo se refiere a la persona que escucha, tú comías. Y tercera persona, cuando el verbo se refiere a alguien diferente del que habla o el que escucha, por ejemplo, ellos o ellas comerán. Además, los verbos tienen tiempo y modo. Las formas verbales sitúan la acción en el tiempo, tomando como referencia el momento en el que se habla. Los tiempos pueden ser pasado, presente o futuro. En cuanto al modo, las formas verbales reflejan la actitud del hablante ante la acción que expresa el verbo. Por eso hay 3 modos. Utilizamos el modo indicativo para hablar de la realidad, de sucesos que ocurren en la realidad. Por ejemplo, yo como. Utilizamos el subjuntivo para hablar de acciones que son deseadas. Por ejemplo, ojalá tú comieras conmigo mañana. Y también para dar órdenes negativas. No corras por ahí. Finalmente, el modo imperativo se utiliza para dar órdenes. Por ejemplo, comed. En este caso he utilizado el icono de un emperador para que asociemos la idea del modo imperativo con el verbo imperar, que es dar órdenes. En el próximo vídeo podrás aprender más sobre los tiempos verbales.